en esta oportunidad desde el Palacio Arzobispal de Caracas con dos grandes invitados, dos compañeros de camino, de sacerdocio, de formación, el padre Gerardino Barrachini, párroco de la Candelaria y vicario para la santidad en Caracas, y el seminarista Ricardo Bielma, que será ordenado en los próximos meses sacerdote. Les doy la bienvenida a este su programa De la mano con la Iglesia, donde trataremos las vocaciones sacerdotales y religiosas en Venezuela. Yo quería darte la bienvenida, Gerardino, por tu gran experiencia sacerdotal. Tienes ya muchos años en el sacerdocio y actualmente compartes esa gran responsabilidad en la arquidiócesis como vicario episcopal para la santidad. Él es el hombre que el señor cardenal tiene, digamos, al frente para la apertura de los procesos, de los posibles procesos de beatificación y canonización de, bueno, la cantidad de hombres y mujeres que se han consagrado a la Iglesia a lo largo del tiempo y han dado manifestación no solamente de virtudes humanas, sino muy especialmente esa intercesión maravillosa con nuestro Señor Jesucristo, otorgándonos tantos beneficios y otorgándonos tantas gracias. Gerardino, hoy échanos un poco el cuento. Estamos en este hermosísimo jardín del Palacio Arzobispal. Esta es la sede del arzobispo de Caracas. Sí, históricamente la sede del gobierno pastoral del arzobispo de Caracas, también la sede administrativa, está enmarcada dentro de lo que era el cuadrilátero colonial, urbanísticamente pensado en la colonia, donde estaban todos los poderes que en ese momento representaban en la colonia. El poder civil estaba ahí, o está todavía, todas las sedes del poder administrativo del Cabildo de Caracas, y también la catedral, y también la sede donde era la residencia del arzobispo de Caracas, ¿no? Es un palacio histórico, y bueno, la memoria histórica de este palacio... O sea, estamos hablando de un palacio que tiene más de 400 años, seguramente, es decir, prácticamente desde la fundación de Caracas. Aquí fue este palacio testigo de muchas cosas, de muchos eventos que se estuvieron en el marco de lo que era la Plaza Bolívar, de lo que era en ese momento el centro neurálgico de la ciudad, donde venía todo el mundo a escuchar y a hablar. Yo veía, cada vez que me toca recorrer los pasillos de este hermosísimo palacio, que por cierto lo tienen en restauración, el arzobispo de Caracas ha manifestado querer arreglarlo y darle también una utilidad, especialmente en algunas salas, para poder ser, digamos, un espacio de encuentro, un espacio de puentes y especialmente de elevación de la propia cultura. El cardenal Baltasar Porras desde hace unos 6 meses viene emprendiendo conjuntamente con un equipo y gracias al incentivo de, digamos, el aporte de algunas empresas, se quiere y se pretende restaurar un poco este espacio maravilloso. Fíjate que al pensar un poco en la cantidad de obispos que durmieron, vivieron y gestionaron su pontificado arzobispal desde este sitio, es un lugar sin duda maravilloso para encontrarse con una iglesia que siempre estuvo del lado del pueblo, del lado de todas sus necesidades. Y hoy precisamente vamos a hablar del tema vocacional, un tema muy álgido para la iglesia venezolana. Hay una gran población cristiana, un porcentaje muy grande de una población que se profesa católica. Sin embargo, vemos que los servidores de esa iglesia, pues cada vez pareciera que son menos y las necesidades son mucho más, pero además de la cantidad de sacerdotes, la calidad también, por estos grandes desafíos que presenta nuestra iglesia, especialmente nuestra cultura adveniente.
Yo quería preguntarte, en esta jornada, digamos que estamos atravesando de oración por el incremento de las vocaciones sacerdotales, ¿cómo tú ves el panorama, digamos, vocacional de los futuros sacerdotes de Venezuela, religiosos y religiosas? Porque no solamente son los sacerdotes, también tenemos que pensar en las muchachas, en las mujeres que desean consagrarse al Señor. Bueno, mira, yo lo veo como un constante desafío. El cardenal arzobispo emérito de Caracas, el cardenal Urosa, siempre solía decir que el futuro de la iglesia de Caracas se jugaba en la pastoral vocacional. Y yo pienso que como realidad latinoamericana, realidad venezolana, donde siempre hemos tenido déficit. O sea, hubo un repunte entre los años 80 hacia los 90, un repunte en el aumento de las vocaciones, pero nuevamente volvió a caer y nos mantenemos de una manera más o menos estable. Es decir, siempre tenemos ese problema del déficit, no es una novedad en la iglesia de Venezuela ni la de Caracas. Por lo tanto, es un desafío constante para que tanto la pastoral de la iglesia local de Caracas y la venezolana estemos enmarcados en lo que es la iglesia que está promocionando y la que nos está diciendo el Papa Francisco que tenemos que digamos, empezar a vivir. La iglesia en salida, la iglesia, como dice el Papa, que está como en un campamento de la Cruz Roja, ¿no? Que está atendiendo a tantos heridos de guerra. Qué hermoso. El Papa habla de que tenemos que curar las heridas de tantos hombres y mujeres que han sido heridos, ¿verdad? Espiritualmente, en su propia fe. Tenemos a nuestro lado a Ricardo Bielma, que es de la Arquidiócesis de Mérida. Eres un muchacho. ¿Cuántos años tienes, Ricardo? Tengo 25 años. Y cuéntanos algo, ¿cuánto te falta para ser ordenado sacerdote? Bueno, Dios mediante, estoy terminando, estoy al final de la etapa de teología y me quedan, por supuesto, mes y medio para concluir la parte académica y Dios mediante en 2 meses pues seré ordenado diácono de cara a 6 meses para recibir la ordenación sacerdotal. ¿Cuál tú crees que sea un poco el desafío del el futuro sacerdote, es decir, los que están en estos momentos en los seminarios? ¿Qué se necesita para ingresar al seminario? Tú que eres un muchacho joven, que todavía le falta ya, digamos, una última etapa para consagrarte definitivamente a Dios y ser ordenado sacerdote, cuéntale un poco, que estás ahorita en televisión, ¿qué es realmente los requisitos indispensables para ser sacerdote? ¿Y qué te motivó a ti a ser sacerdote? Bueno, primeramente yo pienso que uno de los requisitos indispensables que se requieren para poder entregar la vida al Señor y por supuesto dar un paso adelante en el llamado vocacional, y más hoy en día en el siglo XXI, donde un mundo nos ofrece diversas oportunidades económicas, sociales, políticas, familiares, un mundo donde se nos ofrece también nuevos horizontes y más a los jóvenes que estamos viviendo actualmente en Venezuela. Lo indispensable primero es tener fe, y una fe pues que recibimos desde nuestro hogar, desde nuestro núcleo familiar, parroquial, desde nuestra comunidad, una fe que hemos recibido desde nuestros antepasados, y es una fe que la vamos cultivando poco a poco y vamos creciendo nuestra fe, nuestro amor a Dios, a la vocación, a la iglesia, ¿no? Luego de esa fe, por supuesto, sentirse llamado por Dios. Cuando un joven, mis amigos que estudiaron conmigo pues en el liceo, en la primaria, me preguntan ¿qué es sentirse llamado por Dios? Pues yo les respondo, es sentirse enamorado de la iglesia, sentirse enamorado realmente. ¿Cuántos años se requieren para ser sacerdote, al menos en la Arquidiócesis de Caracas, es decir, nuestro seminario? Estamos hablando, padre, cerca de 7, 8 años, ¿no? ¿Por qué? Porque se incluye primero el proceso vocacional. ¿Y eso qué incluye? El proceso vocacional, después los estudios. Exactamente. Luego, primero un proceso vocacional, cerca de 1 año, donde el joven va interactuando con la vida vocacional, con la vida parroquial y realmente comenzando a ver esa llamada de Dios que va creciendo en su vida. Luego de ese año de pastoral vocacional, una etapa de propedéutico, introductoria a los estudios filosóficos, teológicos, al ser discípulos de Cristo.
Luego de esta etapa de propedéutico, que es otro año más, incluye los 3 años de la etapa filosófica o discipular, donde el candidato, conjuntamente a los estudios de filosofía, al trienio filosófico, se va gestando pues ese sentirse discípulo de Cristo. Al terminar los 3 años de la etapa de filosofía, ya llevamos 5 años, recuerdo la pastoral vocacional, un año de introductorio y 3 años de filosofía. Al terminar estos primeros 5 años prácticamente, el candidato pues inicia su etapa configuradora con Cristo. ¿Qué significa esto? Va a la par con unos estudios teológicos, luego de haber estudiado el pensamiento del hombre en la filosofía, el candidato estudia ahora el estudio de Dios. ¿Cuántos seminaristas hay en Venezuela? ¿Pudiésemos hablar de algún número aproximado? Sí, incluso las últimas estadísticas, estamos llegando cerca y pasando los 1000 seminaristas en todo el país. Recordemos que prácticamente cada arquidiócesis, cada estado, cada diócesis en Venezuela pues tiene un seminario diocesano. Encontramos seminarios en Mérida, en Caracas, en Valencia, en Maracay y en otras como Maracaibo también y en otras entidades venezolanas. Y yo me he preguntado, ¿y religiosas? ¿Cuántas habrán en Venezuela? Definitivamente hay muchas comunidades religiosas, incluso fundadas en Venezuela. También. Yo creo que de alguna manera las muchachas también, las que sienten este llamado, lo que sí creo es que nos dice el cardenal Porras de manera reiterada que hay que repensar dentro de las comunidades religiosas la gran misión que se tiene muchas veces dentro de los propios conventos. Lamentablemente, la monja, o en el sentido cariñoso, es decir, la religiosa, hoy no se puede quedar relegada a una cocina sin quitarle mérito pues, al servicio que conlleva a la cocina. La gran misión evangelizadora de la Iglesia nos lleva a eso. Lo que pasa es que muchas congregaciones, vamos a hablar algunas venezolanas, nacieron de una coyuntura. Y esa coyuntura, una vez ya superada, significa que el carisma debe ser repensado y proyectado de acuerdo a lo que es el pensamiento del Concilio Vaticano II y, por supuesto, del magisterio del Papa Francisco, ¿verdad? A mí siempre me ha dado risa y lo veo con mucho cariño el Santo Padre, que tiene una picardía única, cuando estaba reunido en Roma con las superioras generales de las congregaciones del mundo, ¿no? Y le decía a las hermanas, no se comporten como solteronas, sean madres. Y a mí me gusta pensar que una religiosa desarrolla el sentido de la maternidad que va mucho más allá Qué hermoso. del dar a luz, porque también se puede ser madre de manera espiritual. Yo he conocido muchos casos. Hay una en especial que quisiera nombrar ahora, la hermana San Luis, que fue la hermana de sangre de la Beata Madre Carmen. Ella murió a los 98 años de edad y ella, de verdad que los últimos años de su vida que yo la conocí, La pudimos conocer, es correcto. Te puedo decir que para mí era una abuelita, una mamá. No me dejaba ir sin yo haber comido, pendiente que si yo me iba en autobús, que no me podía en autobús, si era de noche, era muy tarde. O sea, ese tipo de cosas que solamente lo hace alguien que realmente es madre. Y yo creo que la vida religiosa femenina se tiene que replantear hoy desde el punto de vista de cómo la misericordia de Dios llega a través de un carisma específico. Porque sin decir de las congregaciones que tienen como carisma la parte educativa, hoy día la educación ya no es un terreno solamente de los religiosos, sino también de los laicos, creyentes o no. Caracas, ¿cuántos sacerdotes tiene, Gerardino? Más o menos, aproximadamente. Estamos hablando más de 100 sacerdotes, estamos hablando de más, creo que son 130 y pico sacerdotes que tenemos. Un número insuficiente para atender una población inmensamente grande. De acuerdo, la mayor parte de los sacerdotes de acá, bueno, no, la mayor parte no, un gran porcentaje son religiosos. ¿Cuál tú crees que sean, digamos, los grandes desafíos de estos sacerdotes recién ordenados frente a una realidad como la que estamos viviendo, especialmente de manera concreta en Venezuela? Yo creo que el principal desafío hoy en día en Venezuela es la pérdida del sentido de la vida de muchas personas, que incluye también la pérdida de la fe o de la confianza en Dios. Todos los seres humanos, por supuesto, en lo más íntimo de nuestro corazón tenemos la semillita de la fe,
puesta por Dios en nuestra conciencia, en nuestra alma. Sin embargo, a veces las circunstancias que nos rodean pueden ser un poquito difíciles para nuestros jóvenes, para nuestras personas, y el reto que tenemos quienes ya están en el sacerdocio, quienes estamos pues iniciando esta etapa hermosa de seguimiento del Maestro, de seguimiento de Jesucristo, el reto principal que tenemos es acrecentar la esperanza en nuestro pueblo, en nuestro país, en nuestra Venezuela, en Mérida, en mi caso, en Caracas, en cada una de nuestras familias. Yo creo que nos estamos formando para ser maestros de esperanza, para ser también padres espirituales de esperanza para nuestro pueblo y para nuestros hermanos, para nuestra gente, para nuestros amigos, para aquellas familias que lo necesitan, sea material o económicamente. Muchas veces la comunidad exige tener una comunidad que quiere tener sacerdotes buenos, sacerdotes formados, y quiere sentirse atendida por los sacerdotes. Pero lastimosamente a veces esa comunidad no provee absolutamente nada para que eso así sea. Es decir, no acompaña a los muchachos que se forman en el seminario, ni económica ni espiritualmente. Y por otro lado, no se le da el seguimiento, el afecto, el cariño de la familia cristiana, que tienen formación cristiana, para que realmente se conviertan en nuestras comunidades y nuestras parroquias en verdaderos semilleros de vocaciones sacerdotales y religiosas. Juan Pablo II, una vez recordando su vocación sacerdotal, recordemos que Juan Pablo II pasó por la guerra en Polonia y todas las consecuencias que eso trajo, decía en un mensaje vocacional lo siguiente, y yo también quiero hacer mía esas palabras de San Juan Pablo II en aquella Jornada Mundial de la Juventud en Madrid. Y él decía, y yo se lo digo a cada uno de ustedes, seguramente a los que me están viendo pues a través de estas pantallas, si alguna vez, muchacho, muchacha, sientes el llamado de Dios en su corazón, no hay que tener miedo, hay que seguir adelante y decirle sí a Dios, porque Dios siempre nos tiene un proyecto de amor y un proyecto que no termina en esta tierra, sino que continúa hacia la eternidad. Bien, y a todos ustedes los invito la próxima semana en su nuevo programa De la mano con la Iglesia.